Todas las relaciones humanas, cualquiera que ellas sean, tienen un vínculo, tienen una línea que les permite poder unirse, que les permite poder vincularse. El vínculo entre los socios comerciales es la confianza. Cuando la confianza comercial se rompe, entonces se disuelve la sociedad o la empresa va a la quiebra. El vínculo que une las relaciones entre amigos es la lealtad. Cuando la lealtad entre los amigos se rompe la amistad. El vínculo entre los esposos es la fidelidad. Cuando la fidelidad se rompe la responsabilidad. El vínculo entre padres e hijos es la obediencia. Cuando la obediencia se rompe la relación entre padres e hijos. Y el vínculo entre nosotros y Dios es la fe. Cuando la fe se rompe, nuestra relación con Dios se acaba. Por eso uno tiene que revisar muy bien qué tipo de relación tiene con alguien y cuál es el vínculo que le une a esa persona. Porque en algún momento nosotros podríamos decir, y es verdad, es que yo no tengo ninguna relación contigo. Cuando no hay relación con nadie, entonces pues no hay vínculo. Y resulta que el vínculo uno muchas veces en ese tipo de relaciones termina lastimándolo, termina hiriéndolo, termina fracturándolo, termina rompiéndolo. La pregunta que uno puede hacerse es si el vínculo se puede restaurar, si se puede sanar. Imagínense ustedes un vínculo, por ejemplo, con nuestros padres, que por causa de la educación, por el distanciamiento, no tengamos como una cercanía, un afecto, un cariño, una palabra, o que estemos incluso hasta imposibilitados para poderle decir a alguien, mira, yo te amo, tú eres importante para mí, tu nacimiento fue lo más importante en mi vida. La pregunta es si uno hoy de adulto eso lo puede llegar a sanar. Yo no sé si alguno de ustedes habrá vivido la experiencia, pero hay familias en donde los hijos sienten que nunca hubo por parte de sus padres un afecto, un cariño, un abrazo, un te quiero. Nunca sus papás le dijeron, me siento orgulloso de ti, tu nacimiento fue lo más maravilloso que pudo haber pasado en mi vida. Me siento feliz de ser tu mamá, de ser tu papá. Hay familias donde los hijos se levantan sin nada de eso. Simplemente dicen, pues mi mamá y mi papá fueron proveedores. A nosotros comida nunca nos faltó. Teníamos todo, pero nunca hubo cariño. Y hoy de adultos, puede la mamá tener 70, 80 años, uno puede tener 50, 60 años, y no hay capacidad para dar un abrazo, para dar un beso, para decir un te quiero. Y puede incluso a estas alturas de la vida sonar hasta rarísimo que alguien que nunca le ha dicho a uno, yo te amo, yo te quiero, se lo diga. Uno dice, suena raro. O que alguien diga, yo no soy capaz de decírselo. La pregunta es si ese vínculo se puede sanar. Claro que sí. Eso no es una cosa que solamente pueda restaurarse durante la infancia, también durante la época adulta podemos hacerlo. Cuando ese vínculo se sana, entonces podemos tener la capacidad de llegar a acercarnos a la viejita y decirle, mami, yo te amo, aunque tú nunca me lo hayas dicho. O de pronto la mamá es la que toma la iniciativa y nos lo dice a nosotros por primera vez y empieza ya después a decirlo con frecuencia hasta que finalmente la mamá se va y uno queda como con la tranquilidad de que los últimos años o los últimos meses pudimos sanar nuestra relación y aprendimos a querernos. Toda relación siempre es susceptible de ser sanada, siempre. Y ese es el ideal. Y ahora viene entonces la pregunta si nuestra relación con Dios también se puede llegar a sanar, porque hay relaciones con Dios que se enferman, también pasa. Algún día alguien siente contra Dios mucha rabia, porque a lo mejor piensa que si alguien de su casa murió, eso es culpa de Dios. Si las cosas no salieron, eso es culpa de Dios.
Si un día me enfermé, eso es culpa de Dios. Si me está yendo mal, eso es culpa de Dios. Que la guerra es culpa de Dios, que el abuso contra los infantes es culpa de Dios. Todo ese tipo de cosas. Hay gente que culpa a Dios y daña la relación con Dios y enferma la relación con Dios al punto de que se enojan con Él. Nunca más vuelven a orar, nunca más vuelven a rendirle culto, nunca más vuelven a pronunciar su nombre. Y en medio de la rabia son incluso capaces de decir que son ateos, que no creen en Dios. Pero no es que no crean en Dios, es que tienen pura rabia contra Él. Y simplemente le dicen, es que no vuelvas a contar más conmigo, nunca más me voy a volver a dirigir a ti, porque tú me defraudaste, tú me decepcionaste. ¿Se puede sanar esa relación? Claro, y es lo ideal. Porque esa relación vinculante con el Señor se da justamente a través de la fe. Y si usted la fe la quebranta, si usted echa mano de la fe para romper su relación con Dios, usted va camino a la perdición. Porque ¿de dónde o de quién se va a agarrar después? Creo que alguna vez yo les hablaba a ustedes de eso. Porque ¿qué es realmente? ¿Dónde está el cordón umbilical? Lo llamo de otra manera. El cordón umbilical entre Dios y nosotros. Lo que nos mantiene a nosotros vivos. Ustedes saben que la criatura en el vientre de la mamá la mantiene viva el vínculo con el cordón umbilical. Si el cordón umbilical se rompe, el bebé se muere. Y el que rompe su cordón umbilical con el Señor, que es la fe, se muere. No hay vida sin Dios. Yo espero que usted entienda eso. Ahora, que ese vínculo puede enfermarse, pues sí, es posible que pueda enfermarse, pero también puede restaurarse. Entonces, cuando ustedes dicen que es que yo he perdido la fe, yo lo que le digo es, usted ha roto su cordón umbilical. Es que no es nada más decir que yo he perdido la fe, porque tiene que entender qué es lo que significa eso y cuáles son las consecuencias que tiene perder la fe. Que es que yo he venido quebrantándome poco a poco y paulatinamente he ido perdiendo la confianza en el Señor. Bueno, en ese sentido es porque la relación con Dios se ha ido enfermando. Pero lo que no puede usted es coger una tijera y al estilo de un médico, cortar el cordón y decir, ahora voy a empezar a vivir por mí mismo. Ya no necesito más cordón umbilical. Porque fíjense que los niños recién nacidos, aun cuando tengan capacidad de respirar por sus propios pulmones y el cordón umbilical lo rompan, tienen que seguir siendo abrazados por sus papás. Porque un niño recién nacido que no es abrazado, que no es acariciado, que no es cargado, que no es amamantado, se muere. Los abrazos, los besos, las caricias, el ser amamantados durante los primeros años son vitales para la existencia. No crean que los abrazos y los besos son simplemente como una expresión materna o paterna. No, Señor. Los abrazos y los besos y las caricias con los niños en la primera infancia son vitales para ellos en su proceso de desarrollo y de crecimiento. Los niños que no son abrazados, cargados, besados por sus padres durante la primera infancia no crecen, no se desarrollan. Por eso cuando una persona sienta de que ya yo puedo vivir por mí mismo, yo no necesito de Dios, en algún momento necesita ser abrazado por Dios, necesita dejarse amamantar por el Señor, necesita dejarse custodiar por el Señor, necesita dejarse mimar por el Señor. Nadie subsiste independiente del vínculo de los demás. Nadie puede vivir sin vínculos, entiéndalo. Todos los seres humanos necesitamos vínculos. Miren, y las personas que no tienen vínculos con seres humanos los crean a través de los animales. Porque todos nosotros necesitamos tener sobre quién descargar nuestros afectos y sentirnos queridos.
Así sea que usted tenga un perro y el perro mueve la cola cuando usted llega a la casa y le lame toda la cara, usted siente que hay alguien que le está queriendo. Eso es un vínculo. Por eso, el apóstol Pablo, durante estos últimos 3 días en la carta a los Romanos, ha venido hablándonos acerca de eso de la fe. La forma como Abraham se vinculó. La palabra que he repetido hoy muchísimo es esa, vínculo. La forma como Abraham se vinculó con Dios a través de la fe. Que hizo grato a los ojos de Dios la vida de Abraham. Que hizo grata a los ojos de Dios la vida de María. Eso, su fe, su confianza inquebrantable. Si tú dices que sí, Señor, yo creo que sí. Y aunque mi raciocinio, mi racionalidad me puede llegar a decir que no, que eso es imposible, si tú me dices que sí, yo creo que sí y yo te creo a ti. Porque mi relación contigo, mi vínculo contigo está fundamentado precisamente en mi confianza, en mi fe. Pablo dice hoy en la carta a los Romanos que por la justicia de la fe recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de un mundo poderoso. Por eso depende de la fe para que sea según su gracia. Depende de la fe. Ese depende de la fe. Vamos a utilizar muy bien esta palabra. A veces, cuando uno le preguntan algo, ¿tú siempre irás esta tarde a la película? Depende. Si llueve o no llueve. No, ese no es el depende. El depende significa dependencia. Depender. Depende de la fe. Está unida a la fe. Es decir, si hay fe, pasa. Si no hay fe, no pasa, no ocurre. Así como los bebés dependen de sus padres, porque uno de bebé depende de sus papás. El vínculo con los papás le hace tener uno dependencia de ellos. Uno depende para ser alimentado, uno depende para ser bañado, uno depende para ser aseado, uno depende para ser dormido. Todo hay una dependencia. Nosotros dependemos de Dios. Dependencia no es circunstancialidad, que de pronto sí, que de pronto no. Esa no es la dependencia. ¿Estás dispuesto a creer en Dios? Depende, si Él me hace el milagro. No es ese depende. Es mi dependencia de Él. Por eso Pablo dice, por eso depende de la fe. Está unida a la fe la promesa. Si hay fe, la promesa se cumple y la verás. Si no hay fe, no la verás. Y dice al final del texto de hoy, apoyado en la esperanza, Abraham creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos. Es decir, racionalmente, Abraham no tenía ninguna esperanza de ser papá, por muchas razones. Primero, porque era un hombre viejo, de 90 años. Segundo, porque su mujer era estéril y también era anciana, donde la posibilidad de que Abraham fuera papá no tenía ninguna. Esperanza no tenía. Cualquier médico podría decirle, vea hermano, pierda las esperanzas que usted papá no va a ser nunca. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Apoyado en la esperanza, Abraham creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, porque Dios se lo había prometido. Si en la esperanza humana no existe la posibilidad de que tú seas papá, en la promesa de Dios, la promesa se va a cumplir. Pero todo depende de la forma como usted tenga el vínculo con Dios. Revíselo. Tiene que revisarlo. A lo mejor puede llegar a pasar, hay gente que no tiene vínculo con Dios. Sí creen que Él existe. Eso es otra cosa.
pero no tienen vínculo con Él. O hay gente que teniendo un vínculo con Dios, lo tienen enfermo, como cuando el cordón umbilical se puede llegar a enfermar en el útero de la mamá y pone en peligro la vida del bebé. O si el cordón umbilical lo rompió antes de tiempo y lo único que hizo fue malograr su vida espiritual. Pero tiene que revisarlo. No dé por hecho de que sí, yo creo en Dios y que con eso es suficiente. Creer en Dios no nos hace tener una relación con Dios. Lo que yo tantas veces he dicho desde este lugar, el demonio cree en Dios, pero no tiene vínculos con Dios, no tiene nada que ver con Dios. Entonces no cree usted que porque, ay, sí, yo creo, ya eso es suficiente. Creer no es suficiente, porque el diablo cree también. Y él no tiene ninguna relación con el Señor. Aquí se trata de tener una relación personal, una relación vinculante con Él. Que uno sea capaz de permanentemente decir, Señor, yo sé que tú me amas y quiero que recuerdes y que sepas que yo te amo. Y ese amarte me hace confiar en ti, levantarme, darte gracias, caminar siempre en tu presencia y caminar siempre de tu mano. Amén.